combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén y amén. Este pasaje que leemos de Filipenses capítulo 1, en la carta que este apóstol escribe a los filipenses, nos muestra, nos enseña la perseverancia de un discípulo, la perseverancia en el Evangelio, aún en medio de las dificultades. Y esto, antes que desanimar a las personas que están en el entorno de Pablo, antes es un aliciente para recobrar fuerzas, ánimo y tomar la decisión de predicar más abiertamente el Evangelio de Jesucristo. Pablo escribe entonces esta carta estando, como lo hemos leído, en cárceles. Él sufrió cárceles, persecuciones, fue apedreado. Y en esta situación él escribe. Y escribe para dar un mensaje a una iglesia que él había fundado en uno de sus viajes misioneros cuando estuvo en Filipos. Y él lo recuerda con mucho cariño, con mucha gratitud. Digamos que esta es una iglesia, si la comparamos con los corintios, por ejemplo, que tenía grandes y graves problemas de pecados de inmoralidad, de divisiones, de disensiones. Esta no es algo general en la carta, sino que es una iglesia que realmente se mantiene muy unida, aunque no faltan, como en toda buena familia, no faltan las discusiones o las divisiones. Pero en lo general es una iglesia que busca siempre honrar y adorar a Dios a través de sus vivencias en el día a día. Y Pablo lo saluda. Si nos devolvemos un poco al capítulo, en el mismo capítulo 1 del 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, él está diciendo que siempre le da gracias a Dios, siempre se acuerda de ellos en las oraciones y siente mucho gozo por ellos y rogando siempre para que ellos tengan el mismo gozo. Porque para que ellos permanezcan en esa comunión en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio, como lo has aprendido desde el principio, que así sea por siempre, como es hasta ahora, que así permanezcan. Y es algo que nosotros debemos de tomar muy personalmente, en esa intención de vivir siempre en comunión con el Evangelio, en vivir en comunión como familia cristiana dentro del Evangelio. Y no solamente un día, no solamente el día de la congregación, sino todos los días de nuestra vida, vivir en armonía, llevando nuestras vidas de acuerdo al Evangelio de la verdad. Y esto lo vemos porque si bien Pablo fue el que llevó el Evangelio allí, él reconoce que la obra no es de él, sino que esto es una obra de Dios. Ahí mismo en el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo
está diciendo claramente que Él es un instrumento utilizado por Dios, que la gloria no es de Él, sino que es del soberano de la creación, y que todo es a través de Jesucristo, el Hijo Santo del Dios viviente. Y que el que comenzó la obra, o sea, el mismo Dios, la perfeccionará. ¿Qué significa que la perfeccionará? Que Él mismo, día tras día, Él va haciendo cosas nuevas en nosotros. Él día tras día nos va trayendo a través de las vivencias, de las situaciones, pero principalmente de la lectura y la comunión que tengamos con su palabra, cosas nuevas de aprendizaje, de sabiduría para nuestras vidas. Y todo eso son argumentos bíblicos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y a esto debe apuntar siempre nuestra vida, que debemos de estar siempre preparándonos hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Lo que conocemos como el día del tribunal de Cristo, donde compareceremos todos los cristianos y todas nuestras obras serán puestas en evidencia delante de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Recordemos que este tribunal no es con el ánimo de juicio para condenación. Si estamos allí, los que estemos allí es porque ya hemos recibido la salvación por gracia, porque nuestra fe que recibimos del mismo Dios Todopoderoso nos ha servido para estar en el reino de los cielos. Todo es obra de nuestro Dios. A diferencia de los que estén en el trono blanco, que esos irán para juicio y castigo. Entonces, cuando habla aquí de para que estemos nosotros perfeccionando, que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es que hasta ese día nosotros debemos de estar en comunión, creyendo que el Señor está haciendo una obra en nosotros, aunque lo que está sucediendo en nuestro entorno no sea lo más agradable para nuestra existencia o no sea lo que esperamos. Y sobre eso trabaja mucho, mucho el apóstol en esta carta. El Señor le pide, Pablo le pide al Señor en sus oraciones para que la comunidad no desfallezca. Dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente, ¿cierto? El día de Cristo. Dice que todas las oraciones es para que sobreabunde más y más en el amor, en el conocimiento, en la ciencia, en todo lo que está relacionado con el Evangelio. Significa que todos los días necesitamos nosotros aprender más y más de la palabra de Dios. ¿Y esto con el propósito de qué? De que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa aprobar? No es que nosotros tengamos que darle el visto bueno a la palabra de Dios, sino para que, basados en el conocimiento y la sabiduría que Dios, por misericordia, nos da de la palabra, aprobemos lo que hay en nuestro entorno y qué viene de Dios y qué no viene de Dios y tomar el camino que el Señor nos ha regalado en sabiduría. A esto se refiere en que debemos aprobar hasta el día de Jesucristo, siempre estar validando nuestras vidas, cómo está delante del Señor, cómo estamos nosotros delante del Señor. Nosotros normalmente oramos y oramos por nosotros, oramos por nuestra familia, oramos acompañando a alguien que nos pide que le acompañemos en oración, porque tiene una dificultad económica, porque tiene problemas en su empresa, o porque está desempleado, o porque tiene escasez de economía, en su casa hay muchas falencias. Pero aquí la oración principal es en que haya un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y qué buena oración en este día para nuestro Dios. Orarle, clamarle, rogarle a nuestro Dios que en nosotros sobreabunde más esa sabiduría y que podamos acercarnos a Él más y de mejor manera, de la manera correcta y santa, como Él quiere que lo hagamos. Qué mejor oración en favor de uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro cónyuge. Oramos por las esposas oran por sus esposos, siempre para que el Señor sobreabunde en sabiduría y conocimiento de su voluntad, para que Él nos dé la capacidad de comprender cuál es su buena y agradable y santa voluntad para nosotros.
Normalmente nosotros nos resistimos a vivir con lo que tenemos y queremos acomodar todo según nuestro criterio y capricho. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos corregir nosotros el camino o los errores? A través de la palabra y la meditación, la comunión, perseverando en la comunión del Evangelio con nuestros hermanos día tras día. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Y no es que la vida para un creyente sea fácil. De hecho, la palabra de Dios dice que no va a ser fácil, porque podemos confundir lo que el Evangelio quiere realmente decirnos si no profundizamos en el estudio de la palabra. Y por eso Él les aclara, les dice, ellos conocen cuál es la situación de Pablo, las persecuciones, todas las cárceles, los encarcelamientos que ha vivido. Y antes que esto ser causa para él desanimarse, lo utiliza para glorificar a Dios. Y llegamos entonces al texto, al pasaje bíblico de hoy. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es algo contradictorio a lo que nosotros llamamos lógico. La lógica de Dios, el camino de Dios es distinto a nuestras lógicas, a nuestros caminos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, antes que desanimar a Pablo, antes de que el Evangelio se dejase de predicar, por el contrario, ha sido un impulso para que más y más personas escuchen el Evangelio de la verdad a través de este siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, como él mismo se presenta. Y esto ha servido para que muchas personas se animen y cobren fuerzas. Y esto es posible en nosotros también si comprendemos las virtudes del Evangelio. Si comprendemos que nuestra vida debe estar siempre llena de la verdad del Señor. Es contrario a lo que vemos en este tiempo. Y escuchamos gente que dice, es que yo me cambio de iglesia porque en la iglesia que estuve me fue muy mal. Y la pregunta es, ¿qué estábamos buscando en aquella iglesia? Prosperidad física, prosperidad en finanzas, como sabemos que está el Evangelio de la Prosperidad por todos los canales en cuantos pueden estar, hablando de que por ser hijos del rey tenemos que vivir como príncipes y que no nos puede faltar nada y que no nos podemos enfermar y que no podemos tener contradictores y que todo nos va a salir bien porque Dios nos protege. Y es un evangelio no bíblico. Y por eso, claro, la gente llega en busca de eso y cuando no lo obtiene salen defraudados, incluso renegando del evangelio de Jesucristo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y acaso eso es el evangelio? Sabemos que la palabra de Dios nos muestra, Dios nos ha dicho siempre, Jesucristo lo repitió más de una vez, en el mundo tendréis aflicciones. Y si comprendemos el Evangelio, sabemos nosotros que nuestra vida está en torno a glorificar a nuestro Dios y no que Dios complazca nuestros deseos mundanos y carnales. Y que Dios haga nuestra voluntad y que Dios ordene el mundo según nuestro criterio. Y por eso las personas, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, nos animamos aún en medio de las dificultades, nos animamos unos a otros, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque sabemos que por causa del Evangelio podemos sufrir aflicciones. Y es importante, por causa del Evangelio. Porque las persecuciones que sufrió Pablo y que sufrieron muchos hermanos que estaban con él allí, era por causa del Evangelio, por testificar el Evangelio de Jesucristo. Le decían, no hable más de ese Jesús, no hable más de ese resucitado, no hable más de un rey, del Hijo de Dios como rey que vino a la tierra. Nosotros podemos sufrir dificultades por mantenernos firmes y fieles delante del Señor, para que delante de muchas personas se testifique el Evangelio de la verdad y podemos recibir momentos de tristeza, de frustraciones, pero
el evangelio aún allí se está moviendo y Dios puede hacer grandes cosas para que otros conozcan la verdad y sean salvos. Y dice el versículo 13, de tal manera, o sea, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aún en las dificultades, aún en medio de esos pretorios, de todas esas reuniones delante de los reyes que a él lo llamaban, de todas esas personas que le asediaban, él siempre testificó el Evangelio. No buscó salvaguardar su vida, no buscó quedarse con una mejor porción de los bienes de este mundo, no buscó tener él prosperidad económica y tener los mejores lujos. De hecho, él en esta misma carta dice, he aprendido a vivir en abundancia o en escasez, en tener mucho alimento o aguantar hambre. He aprendido porque todo eso viene de Dios para formar en mí un carácter. Si lo mirásemos nosotros de esta manera, no estaríamos renegando tanto en nuestros días. No renegaríamos tanto por las situaciones adversas que nos vienen, sino que estamos siempre, que todo está bajo la soberanía de Dios y que siempre debemos mirar cómo podemos glorificar a Dios. La mayoría de los hermanos, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué podría uno pensar? Si aquel que va adelante predicando el Evangelio es apedreado, encarcelado, insultado, despreciado, pues nosotros que estamos atrás, ¿qué haríamos? ¿Coger otros caminos, huir, desprendernos de la enseñanza? ¿O tendríamos la misma fortaleza entonces de luchar para que más personas sigan conociendo el Evangelio? Esto necesariamente es una obra de Dios, una obra soberana de Dios. Porque antes que desanimarlos, ahora estaban abiertamente hablando del Evangelio. Es decir, viendo el ejemplo de Pablo, si Pablo no se desanimó, si Pablo no se echó para atrás, si Pablo no renegó, si Pablo no maldijo, entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? Ahora me voy yo también a predicar el Evangelio. ¿Qué enseñanza para nosotros? Y qué bueno que nosotros podamos testificar ese Evangelio. Aunque el mundo reaccione distinto en situaciones adversas, nosotros podamos mantener y sostener nuestra fe delante de Dios y vivir para honrar su santo nombre y glorificarlo. Y buscar cómo siempre llevar nuestra vida en comunión con la palabra de Dios, en comunión con nuestro Dios. Muchos predican el Evangelio, dice el pasaje siguiente, muchos predican el Evangelio por contiendas, por envidias, otros de buena voluntad. Pero al final Pablo dice, mire, lo más importante es que se predique Cristo. Algunos lo hacen por contienda, por rivalidad, por aumentarme suplicios o penas o sufrimiento a mi vida, a mi encarcelamiento. Pero aún así no me importa. Lo importante es que Cristo se esté predicando en todo el mundo. Siempre Él dándole la preeminencia soberana de Cristo Jesús. La esencia de nuestro Dios, preeminente, primero sobre todas las cosas. En honor, en gloria, en sabiduría, en conocimiento, en poder. Él siempre está sobre todo y sobre todos. Y debemos nosotros entonces hacer un alto en el camino y pensar nosotros cómo estamos delante de nuestro Señor. ¿Cómo estamos nosotros si verdaderamente estamos en nuestro día a día glorificando a Dios? Y esto es un llamado, ¿por qué? Que el Señor nos hace a todos nosotros, primeramente. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dividiendo nuestra vida en dos partes. Una parte en la vida cristiana, en la vida de fe, en la vida de esperanza, en la salvación, y otra en el mundo, donde no testificamos, donde no somos diferentes al mundo, donde reaccionamos igual al mundo. Y esto debemos de ser unos solos delante del Señor, viviendo para Dios. Y todo esto lleva a Pablo para llenar de fuerza y de fortaleza a los hermanos. Y él le dice, es que yo espero volver a irlo, porque él estaba preso. Yo espero que por la soberanía, el amor, las oraciones de ustedes, yo pueda volver a quedar libre y volver a visitarlos.
Pero al fin y al cabo eso no es lo más importante, porque para Pablo lo más importante es Cristo Jesús. En el versículo 21 dice, porque para mí, y es muy importante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, ¿qué es lo más importante para mí? El vivir. El vivir es Cristo, es vivir en su presencia, es hacer su voluntad, es cumplir su propósito, es aceptar el llamado con todo gozo y alegría, como personas que reconocemos que no somos dignos de estar al servicio de un Rey tan grande y soberano como nuestro Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para Pablo, saber que iba a morir era un momento de gozo. ¿Por qué? Porque era tan entendido para él que se iba a encontrar con su Señor, con su Maestro, con su Dios, con su Rey. Y que él, siendo una persona indigna totalmente, fue rescatado de allí y utilizado como vaso de honra para glorificarle. Él no anhela sino encontrarse con su Señor. Distinto a lo que sucede con nosotros. Cuando a nosotros nos hablan de la muerte o una persona enferma se acerca y siente que está muy cerca de la muerte, ¿qué es lo que está pidiendo? Yo no quiero morirme todavía, yo tengo muchas cosas por hacer todavía, a mí me falta, tengo unos hijos pequeños que educar, todavía tengo, yo no puedo dejar mi casa, mi esposa, mi esposo, mi familia, mis padres, yo no los puedo dejar. Y estamos aferrados a algo de este mundo, mas no estamos aferrados como Pablo al Evangelio. Si una persona que tiene hijos y estos dependen todavía de él, pues uno diría, está bien orarle. Padre, yo quisiera todavía no morirme, sea en mí tu voluntad, pero quisiera todavía no partir para quedarme aquí enseñándole a mis hijos tu evangelio, para enseñarle a mis hijos cómo conocer más y más tu palabra a través de la Biblia, cómo orar, cómo presentarse de ti, qué es lo que tú has hecho por nosotros. Yo quiero estar allí para enseñarles todo eso. Pero yo creo que nunca lo hemos escuchado, ¿verdad? Estamos aferrados, porque es que todavía tengo que organizar muchas cosas, tengo que repartir una herencia, tengo que muchos bienes que hacer, hay gente que depende de mí, mas no es la intención glorificar a Dios como si lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Vemos qué diferencia tenemos nosotros. Y por eso es la invitación que a través del Espíritu de Santo Dios nos hace a todos para que nos volvamos a Él más y más cada día. Leíamos al principio, desde el día que Él nos llamó hasta el día de Cristo, hasta el día de Jesucristo. Debemos de permanecer siempre. Nuestras intenciones y propósitos deben de cambiar. Es siempre en pro, en favor del Evangelio. Combatiendo unidos por la fe del Evangelio, tenemos el título el día de hoy. Nosotros debemos de combatir siempre. Si queremos la mejor bendición para nuestros hijos es luchar allá afuera, para que el Evangelio de Jesucristo prevalezca en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras propias vidas, de nuestros amigos y conocidos. Pablo decía, si me quedo aquí es por bien de ustedes. No lo está decidiendo él si se muere o no en ese día o en otro, no. Lo que está diciendo es, sea la decisión que Dios tome sobre mi vida. Si me voy con Él, me voy feliz. Y si me quedo es por el bien de las personas que están en mi entorno, porque voy a luchar día tras día para que conozcan más el Evangelio de la salvación. Entonces no es un querer natural, sino un bien espiritual que tiene el apóstol. Y él está diciendo, sea que parta a la presencia del Señor, o sea que esté en medio de ustedes, lo más importante es lo que ustedes guarden en sus corazones, versículo 27. Solamente quiero, o sea, lo que está pidiendo es solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente,
Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí encontramos la enseñanza del día de hoy. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos debemos comportar dignamente conforme al Evangelio de Jesucristo? Haciendo su voluntad, viviendo en obediencia, guardando en nuestra vida todas sus enseñanzas y poniéndolas en evidencia, evidentemente, en medio de situaciones a favor o en contra de nosotros, cristianos siempre. Nuestra fe firme delante de nuestro Señor y delante de los hermanos. Estando siempre buscando que más personas conozcan la salvación. Que estés firmes en el mismo espíritu, combatiendo, mismo la última parte del versículo, combatiendo unánime, es decir, no es la lucha de uno, es la lucha de muchos de la congregación con un mismo espíritu, un mismo deseo. ¿De qué? De que el Evangelio se conozca. No que nos conozcan a nosotros, no que nosotros salgamos con reconocimientos públicos y medallas y escudos y una gran cantidad de cosas. No, que el Evangelio de Jesucristo crezca en medio de las familias, en medio de todas las personas. Todo esto lleva a Pablo a poner un ejemplo. Y ese ejemplo es el más grande y perfecto de todos. Él pone que no se debe buscar el beneficio propio, no se debe buscar el reconocimiento propio, la exaltación propia, sino cumplir la voluntad del Padre. ¿Y quién es ese hombre ejemplar? El mismo Señor Jesucristo. Y es el mismo Señor Jesucristo quien dio su propia vida para el rescate de la nuestra. Por eso leemos desde el versículo 8 del capítulo 2, versículo 8, miremos qué tan importante el ejemplo que nos tiene la palabra de Dios. Ahí mismo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8, hablando de Jesucristo. Bueno, vamos a leer realmente desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo perfecto de la obediencia, del entender cuál es el propósito, porque Cristo Jesús, hombre, vino a cumplir el propósito y plenamente la voluntad de Dios Padre. Él pudo haber dicho, es que yo soy Dios y en mi condición de Dios yo puedo hacer esto o aquello. No, Él vino en condición de siervo y se humilló hasta la muerte. Y entonces, ¿por qué nosotros todavía queremos resaltar? Nos duele cuando alguien pretende pasar por encima y reaccionamos con nuestra arrogancia, prepotencia y queremos luchar con la espada de nuestras palabras que son difíciles aún de pronunciar y fácilmente nos olvidamos de la humillación, de la mansedumbre, de la humildad. El ejemplo perfecto es Cristo Jesús y sabemos que somos sus discípulos. ¿Y qué hace el discípulo? Sigue a su Señor, hace lo que su Señor hace, aprende de su Señor, viendo trabajar a su Señor, el discípulo aprende a hacer las cosas. Y de esto nosotros debemos de llenarnos de mucho entendimiento. Porque nuestra recompensa, si queremos hablarlo en estos términos, no está en esta tierra, no está en este mundo, sino que está en el reino de los cielos. Así como Jesucristo fue exaltado, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él, solo Él puede tener ese trono, solo Él puede tener ese honor, solo delante de Él se doblará toda rodilla, en el cielo, ángeles, arcángeles, querubines y todos los que ya están en su presencia, en la tierra, todos los que estamos vivos, y debajo de la tierra, aún aquellos que rechacen y que rechazaron el Evangelio,
delante del Señor se tendrán que postrar. Sus rodillas no tendrán fuerzas para sostenerse de pie ante la presencia de Jesucristo y caerán doblegados. Y toda lengua confesará: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor. ¿Y todo esto para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces nosotros debemos de pensar siempre que no podemos hacer nada para la vanagloria, que no podemos hacer nada para que nosotros tengamos esos reconocimientos, sino que todo sea en nuestra vida, pero no solamente hablando del Evangelio, en nuestro día, en nuestro caminar, en nuestras empresas, que todo lo tenemos es a nuestra disposición para enseñar el Evangelio de Jesucristo, para mostrarnos como discípulos de Jesucristo. Y eso debe estar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces Pablo retoma y él dice: para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es lo mejor que me puede pasar. Y todo lo que él tenía, porque Pablo, recordemos que Pablo viene, él de hecho en esta misma carta dice: si fuera por lo que cada uno hemos hecho, por nuestras obras de justicia, yo sí tendría o tengo mucho que mostrar. Es decir, Pablo tendría muchas credenciales humanas, terrenales, para decir: miren el prestigio que yo tengo. Él dice que era judío, que era fariseo, que era hebreo de hebreos. Sabemos que él fue adoctrinado por un fariseo Gamaliel, que él era cumplidor de la ley. Pero él dice: todo eso lo he dejado atrás. Ahí en el capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Son decisiones que debemos tomar, porque nosotros tristemente pretendemos quedarnos con la gloria de este mundo y asimismo decir que amamos a Cristo o estar bien delante de Cristo. No podemos amar a dos señores, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. No podemos quedarnos con la gloria, con las ganancias de este mundo. Él dice: todo lo he dejado, lo he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Es decir, para mí lo verdaderamente importante es Cristo Jesús, su evangelio, su enseñanza. Todo lo estimo pérdida por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente todas las cosas las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y es que si nosotros seguimos tan ocupados en este mundo, estamos dejando de aprender. Si le estamos dedicando más tiempo a las cosas de este mundo, estamos desperdiciando los momentos más importantes para estudiar la palabra de Dios, para tener esa excelencia en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es esa excelencia? Mayor intimidad. Al mayor intimidad, mayor iluminación de la palabra de Dios y mayor fuerza y poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y mayor testimonio enseñando a otras personas. Y aquí se hace una gran diferencia entre lo que nosotros queremos y entre lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas y qué debemos hacer con nuestras vidas? Todo lo he dado por perdido. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, para que Cristo sea conocido en mayor número de personas posibles. Todo esto lo debemos de nosotros de mirar. Versículo 9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mis propias justicias, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí está hablando de los méritos. Es decir, todo eso, lo que habla del capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, todo esto que él era, ese celo por Dios, todo eso que lo hacía, pero conforme a la ley, eso lo ha dejado atrás. Y ahora lo que está diciendo es que no es por la propia justicia, sino que es por la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe que nosotros somos justificados.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros debemos de vivir siempre en torno a la fe de Jesucristo y nuestra vida llevarla cada vez más y más hacia Él. Y es que esto que habla de ese conocimiento de Dios, de esa excelencia del conocimiento, ¿hasta cuándo es que debemos estudiar? Lo vimos al principio, hasta el día de Cristo. Y el mismo Pablo lo reconoce en el versículo 12. No es que lo haya alcanzado, está hablando, repito, de la excelencia del conocimiento. No que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, para ver si logro lo que está diciendo, yo no es que ya haya alcanzado la excelencia del conocimiento de Cristo, no, yo sigo trabajando, sigo buscando hacer su voluntad, a ver si logro coger, tomar el propósito para el cual Cristo me ha tomado a mí. Lo que está diciendo es, Cristo me llamó, me tomó por un propósito, pues yo quiero coger ese propósito y hacerlo vida en mi vida. Es un entendimiento grande. Es decir, ha comprendido que Él es una vasija utilizada por Dios y que Él como vasija quiere hacer la voluntad de su Señor. Yo quiero comprender qué es lo que Dios quiere con mi vida y eso es lo que quiero hacer con mi vida. A eso nos lleva la palabra de Dios, a eso nos lleva el Evangelio. Y podemos tener dificultades y vamos a tener dificultades y podemos tener contradictores. Claro que tenemos contradictores. Y vamos a tener momentos en que vamos a sufrir penalidades, en que vamos a sufrir por causa de testificar el Evangelio, que vamos a sufrir pérdidas. Pero si estamos verdaderamente combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, vamos a permanecer. Y por eso termina Pablo por allí en el capítulo 4 diciendo, versículo 13, 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un versículo que seguramente muchos cristianos hemos escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo mal aplicado lleva muchos errores. Porque mucha gente se mete en sus quehaceres del día a día en el mundo y se proponen un negocio incluso cometiendo faltas contra la moral, faltas contra la justicia y dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a sacar esto adelante. Cuidado, es un versículo mal aplicado. Lo que está diciendo es que aún en medio de dificultades, buscando y esforzándome en ser delante del Señor un obrero aprobado, voy a tener dificultades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no voy a contradecir la fe de Jesucristo, no voy a dar un buen testimonio, aunque hayan pérdidas en mi vida, sigo fiel delante del Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí nos lleva el entendimiento de este versículo. No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, y les pido perdón por la expresión, sino que es que todo lo puedo en Cristo para fortalecerme y hacer su voluntad, toda su santa voluntad. Y entonces podemos ir concluyendo estos parajes de la carta de Filipenses, que son solamente 4 capítulos, les animamos para que lo leamos completo y pausadamente, detenidamente, todo lo que estaba sucediendo allí, todas las enseñanzas que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Pero en lo que el Señor nos ha regalado en este día, sabemos que hay dificultades, pero que esas dificultades no sean para nosotros tropiezo, sino una especie de trampolín que nos lleva a una siguiente escala para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Que lo más importante es que nos mantengamos unidos, perseverando en la comunión con la palabra, viviendo siempre cómo entender la voluntad de Dios y poder cumplirla de acuerdo a sus designios. Que como nosotros debemos siempre, por delante y por encima de todas las cosas, buscar honrar y glorificar a nuestro Dios en el día a día. Que no podemos ser dos tipos de personas. Una cuando estamos en la congregación y otra es cuando estamos en la sociedad o en el mundo. Sino que nosotros podemos y somos capaces de vivir delante del Señor esforzándonos en hacer su voluntad. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero obedeciéndolo a Él, no para hacer y para cumplir nuestros caprichos.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece para vivir firmes delante de fe. Por eso el llamado es para que juntos siempre vivamos en la presencia del Señor, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén y amén.